y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó a Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Oramos, mis hermanos. Señor, te damos gracias por un día más de vida, Señor, que nos has regalado. Por un día más que tu misericordia se ha derramado sobre este mundo, Señor. Gracias, Señor, te damos por todo eso. Señor, hemos venido a alabarte, a adorarte, Señor. Ahora queremos escuchar tu palabra. Señor, te pido que me califiques, Señor. Soy un hombre imperfecto. Quiero hablar tu perfecta palabra. Ayúdame, Señor. Dame palabra de entendimiento, Señor, para que se pueda entender lo que salga de mi boca. Que no sea yo hablando, sino tú, a través de mí. Gracias, Señor, te amo. Perdona mis pecados. Ayúdame, Señor, a caminar contigo día tras día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, mi hermano? En esta porción de la palabra, el Sanedrín había decidido que Jesús era culpable de blasfemia. Por lo tanto, él debía morir. Y ellos, los integrantes del Sanedrín, con mucho gusto, habrían de matarlo a nuestro Señor Jesús en el acto. Pero al estar bajo la ocupación romana, no tenían la facultad de infligir la pena capital. Así que no tuvieron otra opción de llevar el caso ante Pilato, el gobernador romano. Todo este trámite que podríamos considerar una mera burocracia tiene mucha importancia. En primer lugar, nos recuerda que la muerte del Señor Jesús fue llevada a cabo con la participación de judíos y gentiles, lo que nos demuestra que ambos fueron responsables por igual del mayor crimen que la humanidad ha conocido. En segundo lugar, todo lo que estaba ocurriendo ya había sido anunciado previamente en el Salmo 2:1-2. Allí David habla de la hostilidad humana contra el gobierno de Dios. Se había preguntado con horror y con gran sorpresa cómo era posible que las naciones hicieran tal cosa. Pero todo esto se cumplió cuando los judíos y los gentiles se unieron para crucificar a nuestro Señor Jesús. Y en tercer lugar, si Sanedrín hubiera ejecutado la sentencia de muerte, lo habría hecho por lapidación, a piedradas, no por crucifixión. Y en ese caso no se habría cumplido muchas de las profecías que se habían anunciado antiguamente. Finalmente nos acercamos a nuestro pasaje y podremos ver también aquí el testimonio de nuestro Señor Jesucristo que nos dio. Algo tan importante que este ejemplo Pablo se refiere como la base a nuestro ministerio. Pablo exhorta a Timoteo y le dice en 1 Timoteo 6:13-14, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesús. Y en nuestros textos vemos que muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos y los escribas y con todo el concilio, se unieron en la madrugada del día después que Jesús fue arrestado. El Sanedrín volvió a tener una reunión en ese momento. Seguramente para esa ocasión ya se había incorporado bastante integrantes de ese grupo.
a medida que se había hecho conocido la noticia de que habían arrestado a nuestro Señor Jesús. Es muy probable que esta sesión del Sanedrín tenía como propósito considerar cuál sería la mejor manera de presentar la causa ante Pilato con el fin de que Jesús fuera crucificado. Ese aspecto era muy delicado y requería una cierta deliberación, porque no debemos olvidar que el sumo sacerdote había sentenciado a Jesús bajo la acusación de blasfemia, algo que Pilato ignoraría, porque se trataba de asuntos religiosos y él no le daba mucha importancia a eso. Así que se dedicarían a deliberar cómo presentar este caso ante el gobernador romano. Luego dice que ellos llevaron a Jesús atado y se lo entregaron a Pilato. Su intención era apresurar la muerte de Jesús antes de que alguien pudiera producir algún movimiento en el pueblo a su favor. Ellos querían hacerlo todo rápido, escondidas. Así que presentaron a Jesús ante Pilato, con el fin de que se confirmara la sentencia que ellos mismos ya habían determinado, sin ninguna necesidad de hacer ninguna investigación adicional ni nada. Ellos querían entregarle a Jesús y decirle: crucificalo, ya está. Juan nos explica cuál fue el planteamiento inicial. En Juan 18, 29 al 30. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato rechazó esa actitud arrogante de los gobernantes judíos y exigió una acusación concreta, si él habría de dictar una sentencia contra Jesús. Esto no le debió gustar mucho a estos personajes, a estos líderes religiosos, puesto que hasta ese momento habían actuado todo en secreto. Pero a partir de ese entonces se desarrollaría públicamente algo que podría despertar reacciones imprevistas, como decíamos, en las multitudes que miraban a Jesús con agrado. Fue entonces cuando formularon su acusación, teniendo mucho cuidado y poniendo todo el énfasis en algo puramente político, dejando de lado lo religioso. Lucas recoge estas acusaciones con detalle, Lucas 23, 2, y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Pero antes de seguir con esta narración, mi hermano, quiero que consideremos algunos detalles sobre este juicio que le están haciendo a nuestro Señor Jesús. Es importante que conozcamos algunos detalles de este hombre, de Poncio Pilato, el gobernador romano que había de actuar de juez en este caso. ¿Qué sabemos de él? ¿Qué sabemos de este hombre? Bueno, Pilato fue nombrado procurador, que es gobernador romano de la provincia de Judea, por el emperador Tiberio, cargo que ocupó durante 10 años, desde alrededor del año 26 hasta el 36 después de Cristo. Filón, escritor judío del siglo I, se refiere a Poncio como un hombre de carácter inflexible y duro, sin ninguna consideración. Según este escritor, el gobierno
de Poncio Pilato se caracterizaba por su corruptibilidad, robos, violencias, ofensas, brutalidades, condenas continuas sin proceso previo y una crueldad sin límite. También era conocido su odio por los judíos, a los que también acusaba de crearles innumerables problemas. Pero por su parte los judíos también le odiaban, al ver el desprecio como lo trataban, y también al estar bajo el dominio de Roma, todo judío odiaba a que esté bajo su dominio. En vista de estos antecedentes, el descontento general de los judíos había crecido y su posición no era segura, la de Poncio Pilato, puesto que un incidente más podría provocar una denuncia en Roma y la destitución por completa de Poncio Pilato de su cargo. Entonces, podemos decir que el juez encargado de dictar sentencia contra Jesús era un hombre cruel, que en muchas otras ocasiones había tenido que condenar a inocentes sin ningún cargo de conciencia. Ese era Pilato. Ese hombre era Pilato. ¿Qué podríamos esperar de él? Pero ahí está nuestro Señor Jesús ante este Pilato, frente a él. Y Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? El gobernador romano no sentía ninguna empatía por los sacerdotes que conocía bien, así que no tenía ninguna intención de complacerle sus deseos. Había algo extraño en este proceso. ¿Cómo era posible de que fueran los líderes religiosos de Jerusalén quienes estuvieran entregándole a un pretendiente al título de Mesías, si ellos siempre protegían a cualquiera que se alzara contra Roma? Esto para Pilato le pareció extraño. Pilato no dudó por un momento que la preocupación que a lo largo de este proceso manifestaron estos líderes religiosos era falsa. Juan 19:15 dice: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey es de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que el César. ¿Un judío diciendo eso? Así que Pilato decidió que él iba a interrogar a Jesús y tomar la decisión por él mismo. Lo primero que el gobernador hizo después de escuchar las acusaciones y tener delante a Jesús fue preguntarle directamente, cara a cara, si él era el rey de los judíos. Dado el odio que Pilato sentía hacia todo lo que era judío, podemos pensar que esa pregunta había una cierta mezcla de cinismo, de desprecio. Las humillaciones que Jesús había estado sufriendo y de la forma en que sus acusadores lo presentaron no evidenciaba en ningún momento que él podría ser un rey. Usted dice: bueno, acá viene el rey de Inglaterra, y bueno, su aspecto, todo su entorno nos dice: sí, este es un rey. Su apariencia no presentaba ese tipo de rey que ellos pensaban, y menos de los judíos si lo estaban entregando. Seguramente la fama de Jesús ya había llegado a oídos de Pilato, mucho antes que lo trajeran para ser juzgado. Pero ahora este Pilato quedó maravillado por el aspecto noble del prisionero
y por su autodominio. Y si todo esto no es suficiente, Mateo agrega que también su esposa, la esposa de Poncio Pilato, le advirtió que no tuviera nada que ver con este justo. En Mateo 27, 19. Algo importante, Pilato llegó a estar plenamente convencido de la inocencia de Jesús, que así lo declaró públicamente en 3 ocasiones diferentes. Él lo declaró públicamente que era inocente. La primera fue poco después de que los principales sacerdotes se lo presentaban. Pilato le dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Lucas 23:4. La segunda ocasión tuvo lugar cuando Jesús fue traído nuevamente después de ser interrogado por Herodes. Le dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que se lo acusáis. Lucas 23, 14, 15. Y la tercera, justo antes de que lo entregara para ser crucificado, cuando se lava las manos, dice: inocente soy de la sangre de este justo. 3 veces lo declaró inocente. Mateo 27, 24. Además, si no fuera poco, intentó evitar juzgar y condenar a Jesús en diferentes maneras. Primero, cuando se enteró que Jesús era galileo y por lo tanto pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió para que lo interrogara. Se lo quería sacar de encima. Sin embargo, Jesús nuevamente vino hacia Pilato. Lucas 23, 5, 2. Después propuso a la multitud que se le conformara con un castigo menor que la pena capital, en la esperanza de que su sed de sangre quedara apaciguada después de verlo a Jesús azotado, ensangrentado, lastimado, y que todos ellos pudieran ver su espalda y pudieran apaciguar esos deseos de muerte, pero no pudo. Lucas 23, 16. Y su tercer intento de librar a Jesús tuvo que ver con la costumbre que tenía durante las Pascuas de soltarle un preso. Te recuerda, ¿no? Barrabás, Jesús, y aún así no pudo. Lucas 23, 17, 25. Conociendo cómo era Pilato, mi hermano, nos deja sorprendido todos los intentos por librar a Jesús. Este hombre, malo de verdad, así como usted y como yo. Malo. ¿Cuántos inocentes había condenado este hombre y dado a muerte en su breve mandato, y nunca había sentido ningún problema moral, ningún sentimiento por esos hombres? ¿Por qué ahora tiene esa actitud? ¿Por qué tiene esa actitud con nuestro Señor? Sin lugar a duda había algo en Jesús que probablemente por primera vez en la vida lo hacía sentir reacio, culpable de cometer alguna injusticia. Pero a pesar de la convicción que tenía de la inocencia de Jesús, sin embargo, la forma en que los principales sacerdotes presentaron la causa contra Jesús, diciendo que, y confirmando y afirmando que Él era el rey de los judíos, tenía muchas connotaciones políticas.
y muy graves, que el gobernador no tenía otro remedio que juzgar si quería mantener su puesto. Así que Pilato no tuvo otro remedio que interrogar a Jesús directamente sobre este asunto. Pilato le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Imagínense esa charla. Pilato, Señor Jesús parado, respondiendo a nuestro Señor Jesús, le dice, ¿tú lo dices? Jesús contestó inmediatamente a Pilato, pero su respuesta le ha generado a Pilato ciertas dudas acerca de lo que realmente quiso decir. Juan confirma que Jesús declaró abiertamente que él era rey y añadió una cierta explicación en cuanto a qué clase de rey él era. Juan 18, 33 al 38 dice, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otro de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judíos? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú lo dices, que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, no hallo en él ningún delito. ¿Qué haría Pilato con Jesús? ¿Qué iba a hacer Pilato con Jesús? Por un lado, acabaría teniendo problemas con Roma si dejaba en libertad a alguien que pretendía ser rey. Pero por otro lado, el testimonio de Jesús había llegado directamente podríamos decir, al corazón de Pilato. Y sentía que debía tomar una decisión a favor de lo que él sabía, de lo que era verdad. Declarando inocente a Jesús a pesar de que esto tuviera un alto costo personal. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. En ese momento es muy probable que los principales sacerdotes se dieron cuenta que Pilato había entendido que Jesús no estaba desafiando la autoridad de Roma, con lo que sus planes estaban viniendo abajo. Todo lo que ellos, las reuniones que tuvieron, todo lo que se estaba haciendo bajo la mesa, estaba saliendo a la luz. Así que empezaron a hacer? Empezaron a subir el tono de voz. Empezaron a subir el tono de sus acusaciones, dando rienda suelta al odio contra Jesús. Pero en medio del griterío, de la excitación, nuestro Señor Jesús guardaba silencio. Él estaba parado allí, frente a todos, guardando silencio. Él ya había contestado a Pilato y a partir de ahí
no hizo más nada por defenderse de las acusaciones que le hacían. Y finalmente su silencio resultó ser más elocuente que sus palabras, al punto que hasta el mismo Pilato se maravillaba. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué guardó silencio y él no se defendió? Bueno, una razón es que ya no era necesario hacerlo, puesto que Pilato había entendido que él ya era inocente. Además, Jesús había de cumplir la profecía y probar su identidad como Mesías. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Isaías 53, 7 y 8. Por otro lado, mi hermano no se defendió a sí mismo, porque ya había encomendado su causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y sobre todo, a pesar de todo esto, porque él estaba decidido a ir a la cruz y a cumplir la voluntad del Padre. No había nada que se interponga en el camino de nuestro Señor Jesús en ir a la cruz. Nada. Ni los líderes religiosos, ni Pilato, ni Herodes, ni Barrabás. Nadie. Ni siquiera Pedro. Nadie. Hermano, no es difícil imaginar por qué se maravilló Pilato. Él había juzgado a muchas personas. Y a diferencia de Jesús, él había hecho esfuerzos desesperados para demostrar su inocencia. Pilato, desesperado para que sea libre, pero al encontrarse con Jesús dejó de ser el peligroso hombre que los líderes religiosos judíos habían querido hacerle creer. Manifestaba en todo momento nuestro Señor Jesús una actitud serena y una actitud noble. Su actitud dejaba fuera toda duda que él no era un rebelde, no era un criminal. Pero Jesús permaneció de pie, en silencio, manifestando una majestad que dejó grandemente sorprendido a este hombre Pilato. Y mientras tanto, sus acusadores gritaban, embestían con furia contra él, así como las olas le pegan a los arrecifes sin que puedan moverlos ni un centímetro. Jesús parado. Tal era su seguridad y su sentencia, tanto su inocencia como de la obra que estaba realizando mi hermano. Pilato quedó muy impresionado por la persona de Cristo. Llegó a estar convencido de su inocencia. Él llegó a estar convencido de su inocencia. Pero aún así sabemos lo que pasa. Finalmente cedió a la voluntad de los líderes religiosos, escogiendo unos años más de poder para gobernar. Como veremos, crucificó a nuestro Señor Jesús bajo la acusación
de ser el rey de los judíos, así como figuró su causa escrita sobre la cruz. Pero ahora, escuchen, pero ahora la pregunta que se hizo Pilato: ¿qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué haré entonces con Jesús llamado el Cristo? Esa pregunta debe ser contestada por cada uno de nosotros. ¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo? Ya hemos considerado que este hombre no tuvo ese valor suficiente para creer y defender lo que era verdad. Pero, ¿qué decisión vamos a tomar nosotros? ¿Qué decisión vas a tomar vos en cuanto a este rey de los judíos? ¿Qué decisión vamos a tomar? Los judíos rechazaron a Jesús y dijeron que no había otro rey que el César. El César, alguien que lo tenía esclavizado. Ellos estaban priorizando la esclavitud, el dominio de Roma, antes que un Salvador. ¿Qué haremos nosotros? ¿Aceptaremos a Jesús como nuestro rey? ¿O lo rechazaremos a fin de mantener algunos pecados que nos agradan, que nos mantienen esclavizados en este mundo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harías? O la mejor pregunta sería: ¿qué estás haciendo? Pilato prefirió la amistad del César antes de Jesús. ¿Rechazaremos nosotros a Jesús por amor a las cosas de este mundo? Cosas que nos tienen valor, cosas que tienen fecha de vencimiento, cosas que son perecederas. Quien no abrió su boca para que nosotros podamos vivir. Usted, yo, todos teníamos que estar ahí parados frente a esa multitud. ¿Y usted piensa que nosotros vamos a quedarnos callados? ¿O no le pasa cuando hay una injusticia, usted ya salta, quiere hablar o decir: espera, eso no es? Jesús tomó su lugar, tomó mi lugar, ahí, frente a Pilato, las multitudes. Ese castigo que por delante él iba, que estaba sufriendo y estaba yendo a la cruz, ese castigo era nuestro. Era nuestro. Mi hermano, la pregunta para que te vayas a tu casa y le des una respuesta: ¿qué decisión vamos a tomar nosotros en cuanto al rey de los judíos? Si hay algo en tu vida que tienes que mejorar, o por ahí cambiar de rumbo, que sea una buena decisión, hermano. ¿Y qué mejor que una buena decisión bíblica? No, para mi problema no hay solución. ¿Cómo que no? Sí que hay solución. Acá está la solución. No, yo soy joven todavía. No, también hay para los jóvenes. Yo soy anciano, también hay para los ancianos. Yo soy un niño, también hay para los niños. Para cualquier edad, mi hermano.
¿Qué decisión o qué vamos a hacer con el Cristo, con el Rey de los judíos, con el Mesías, con el Salvador del mundo? Nuestro Padre Celestial, ¿qué vamos a hacer? Piensa, medita. Oremos. Señor, te doy gracias por esta porción de palabra. Señor, grande eres tú, santo es tu nombre.